pasando la regla de los 5 segundos, esto va a ocurrir. Bueno, felicitaciones a todos los equipos que han llegado a la final de este torneo y ahora invitamos a Primer Ministro. Desde el primer gobierno vamos a plantear un debate muy sencillo. Creemos que la pérdida de Estados Unidos, de influencia de Estados Unidos, que se ha llevado a cabo más o menos desde la llegada de Trump al poder, llevada a cabo por su desconexión de los asuntos internacionales, por su aislamiento de la economía, va a ser muy perjudicial para el mundo y en general la gente va a vivir peor. Pero antes de empezar con los argumentos me gustaría hacer una aclaración. La mayoría de los ámbitos de relaciones internacionales, cuando alguien pierde influencia, quiere decir que otra persona la está ganando. Los estados pequeños y medianos necesitan gente que le financie, apoyo político para llevar a cabo sus reformas, apoyo económico y, por lo tanto, cuando un actor se retira, otro aparece. En este caso, creo que es bastante evidente que cuanto más se retira Estados Unidos del panorama internacional, mayor es la relevancia y la importancia relativa de China, especialmente en el sudeste asiático, donde el abandono prácticamente de las relaciones internacionales allí de Estados Unidos ha dejado a todos esos países alineados por China, ya que es la única fuerza que queda que pueda ayudarles tanto económica como políticamente. Una vez visto esto, queremos desarrollar 4 puntos. El primero de ellos es que, en general, la influencia de Estados Unidos era positiva para el mundo en tanto que creaba un ambiente más democrático. En primer lugar, Estados Unidos tiende a apoyar las democracias en general. Sí, ya lo sé, Estados Unidos solo se preocupa por el petróleo y por la economía, bla, bla, bla. Vale, pero eso es no comparativo. También China se preocupa solo por la economía y si tiene que apoyar a un dictador por la economía, lo hará. El caso es que en aquellos casos donde sí puede elegir, es mucho más popular para un presidente de Estados Unidos apoyar una democracia, hacerse los liberales, los protectores de la libertad y esas cosas. Y eso es lo que han ido haciendo. Cuando se fueron de Irak intentaron dejar una democracia, apoyaron a Ucrania cuando la democracia, todas las primaveras árabes, etcétera. A Corea del Sur la apoyaron frente a Corea del Norte durante muchos años y siempre que han tenido la oportunidad han apoyado a las oposiciones democráticas, siempre y cuando eso no sea un coste económico. Ok, pero aún así lo hacían cuando tenían la oportunidad. China, sin embargo, tiene justo el objetivo contrario. En aquellos casos en los que puede elegir, China prefiere que sea un país dictatorial en el cual no haya ninguna masa social que presione para poder llevar sus intereses económicos hasta el final hasta todo lo que ellos puedan. Para China lo más importante es el desarrollo económico salvaje y si pueden tener tranquila la población del otro país bajo un dictador que les controle bien y en el cual no haya protestas, mucho mejor. Por lo tanto, y en consecuencia de todo esto, lo que creemos es que va a haber, que está viendo y que va a haber en el futuro estados más dictatoriales y menos moderados en general, porque la influencia de Estados Unidos era democrática y moderadora. Dejadme poner un par de ejemplos. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con Israel, que desde hace unos cuantos años Netanyahu ha perdido totalmente el control y ahora quiere anexionarse todo Cisjordania, es algo que no ha podido hacer durante los últimos 60 años. Ahora a Trump le da igual todo, incluso lo apoya, todo da igual, él no se va a meter en nada. Este era un factor moderador importante para que el Likud en Israel no se volviera loco y hiciera lo que le da la gana. Lo mismo con el caso de Turquía, que claramente durante los últimos 8 años ha gravitado fuera de la órbita de la Unión Europea y se va acercando más a China y a Rusia, ya que Estados Unidos les ha abandonado, su aliado histórico que les mantenía seguro les ha abandonado, ya no parece un aliado fiable y por lo tanto se va. Esto tiene impactos terribles para la gente en todo el mundo. Quiere decir que las oposiciones democráticas en todo el mundo ya no tienen su principal fuente de financiación. Quiere decir que la mayoría de la gente de Turquía, de Israel, palestinos en todo el mundo, cada vez va a tener una peor vida en cuanto a derechos democráticos, van a ser más perseguidos, van a tener menos apoyo cuando intenten hacer revueltas democráticas y en general van a tener una vida más opresiva. He puesto el ejemplo de Turquía e Israel, pero creo que esto es más o menos aplicable a cualquier estado que haya estado gravitando cerca de China y se haya ido alejando de Estados Unidos. Segundo argumento. Creo que además este factor, el hecho de que se vaya Estados Unidos ha roto el balance o está rompiendo el balance de la política internacional. ¿En qué sentido? Durante toda la historia, o al menos reciente, ha habido 2 grandes potencias en el mundo. Antes era la URSS y Estados Unidos, ahora parece que es China y Estados Unidos. ¿Cuál es el problema cuando se retira una y solamente queda una superpotencia? Vemos que lo que hay ahora mismo es un equilibrio que permite a las naciones intermedias tener cierta libertad y poder tener algo de bargaining power. Por ejemplo, si tú eres un estado pequeño como Indonesia y te está presionando demasiado fuerte China, que es tu aliado principal, tú siempre tienes la amenaza de, en ese caso, me cambio de bando y me paso al de Estados Unidos. Y lo mismo con los aliados de Estados Unidos. Si se pasa presionando, pues siempre me puedo pasar al otro bando. El problema cuando se rompe este equilibrio es que si China se queda como la única superpotencia que de verdad ejerce su poder en el ámbito internacional, cada país al que presionen, cada país con el que intenten actuar, va a tener que ceder ante sus pretensiones. No tiene ningún poder de negociación, no tiene ninguna otra alternativa. Si necesitas que te presten 1.000 millones o entras en bancarrota, solo tienes una opción. O te lo presta China o no te lo presta nadie y por lo tanto tendrás que hacer todo lo que diga. Creo que esto también tiene impactos en cuanto a lo mal que va a vivir estos países, en tanto que cada vez va a poder tener más impacto sobre sus políticas el gobierno
chino, que como ya hemos dicho, no es precisamente democrático y no apuesta por las libertades. En tercer lugar, también en cuanto a balance internacional, creemos que es mucho más probable que en el largo plazo algún tipo de inestabilidad llegue por parte de un líder de China. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Estados Unidos, al ser una democracia, puede influir en el ámbito internacional, incluso aunque su presidente esté loco. Estados Unidos ha sido capaz de sobrevivir a Donald Trump y podría sobrevivir a muchos más, porque el Congreso veta sus leyes más raras, porque tiene una Corte Suprema que le seguirá vetando, porque tiene un Senado que lo controla, porque tiene un sistema democrático detrás que no le permita volverse totalmente loco. Lo que decimos es que en China, tarde o temprano, vendrá otro Mao Zedong, vendrá otro Stalin. En algún momento llegará otro dictador que esté un poco loco. Y el problema es que cuando ese dictador tenga el control prácticamente absoluto de su zona del mundo, cuando sea la principal influencia mundial, tendrá consecuencias catastróficas. Nadie le podrá controlar, no hay un congreso, no hay oposición interna, puede hacer lo que quiera y además no le importan las vidas humanas, no le importa si para eso tiene que aumentar el poder de China, matar un par de millones de personas en un sitio o en el otro, porque para él lo más importante es el poder de China. Creemos que esta falta de control es un impacto que se materializará en algún momento del tiempo, a lo mejor en 100 años, a lo mejor en 50, a lo mejor en 20, pero cuando un nuevo líder chino llega que no tiene control, eso será grave y eso ocurrirá. Si tiene un punto la baja de oposición es su momento. A China le van a hacer el balance países como la India, países como Indonesia, que están altamente crecientes, que tienen intereses nacionalistas de verse fuertes en el mundo. Eso parece muy, muy optimista, teniendo en cuenta que la India entra de crisis en crisis, tiene una población que se está casi muriendo de hambre y que por mucho que siga creciendo en población, no parece que se esté desarrollando económicamente. A lo mejor les planta cara en 100 años, pero durante 100 años todos nuestros impactos son verdes. El último argumento que queremos hablar es el de la economía. Y es que creemos que una de las grandes formas en las que Estados Unidos se ha distanciado de las relaciones internacionales ha sido mediante su aislamiento económico. Este aislamiento económico es, en parte, el principal motivo por el cual Estados Unidos ha dejado las relaciones internacionales y se ha apartado. Creemos que esto tiene terribles consecuencias para la economía mundial. En primer lugar, por en cuanto a la demanda global que hay. Estados Unidos es la primera economía del mundo, aún es casi el doble que la de China, y durante todos estos últimos años y todos los demás que sigue Estados Unidos estando alejado de la esfera internacional, todas las economías emergentes que vendían millones y millones a la economía estadounidense no van a poder seguir haciéndolo, y creemos que eso es un impacto masivo en términos de desarrollo de países que vendían a Estados Unidos y que si siguen alejándose de las relaciones internacionales no van a poder hacerlo. Y en segundo lugar, también en cuanto a desarrollo, en cuanto a relaciones comerciales. Creemos que no solamente en el caso de Europa con la ruptura de los tratados comerciales, sino también en el caso de Centroamérica con México con la ruptura del NAFTA, es grave para el desarrollo de estos países el aislamiento de Estados Unidos. En general, creemos que la pérdida de influencia de Estados Unidos en el mundo lo que va a traer es un mundo más dictatorial, más dominado por China y con peor economía. Creemos que todos los actores pierden y por eso estamos muy orgullosos de proponer. Muchas gracias. Pero invito al líder de oposición. Okay. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Ok. Voy a empezar en 3, 2, 1. Hay que tomar la alta en su mejor caso. No es Trump lo que es típico de Estados Unidos. Creo que no necesariamente es cierto, pero hay que dejarlo así por el momento. Les pregunto, ¿cuántas personas de Palestina ayudó Obama? ¿Cuántas personas de Irak ayudó Obama? ¿Cuántas personas de Libia, Arabia Saudita o cualquiera de los otros países? Honestamente, de México, mientras Obama era presidente, Estados Unidos sacó la cantidad más grande de mexicanos en la historia de Estados Unidos durante su presidencia. Porque lo que no nos explica la alta de gobierno es que lo único que le importa es Estados Unidos. Digo, lo mencionan un poco, pero su único ejemplo de cosas que hacen algo positivo como la defensa de la democracia es en Irak, un país que sigue en guerra por más de 20 años por ese legado en las relaciones internacionales de Estados Unidos. Creo que en el mejor caso de la alta de gobierno, creo que esta situación es algo altamente problemático, porque estos otros países nunca van a ganar. Creo que por todo lo que critican a China, todo se puede aplicar exactamente lo mismo a Estados Unidos y por eso vamos a ganar este debate. Yo les voy a traer 3 argumentos, pero antes de eso les voy a refutar un poco del caso de alta de gobierno. Digo, primero nos dicen como en general la influencia es algo positivo, crea más democracia, como nunca nos dan cero evidencia que eso es cierto. Lo único que nos dicen es que lo apoyan. Creo que eso no es cierto. Es más creo que es más difícil defender la democracia cuando Estados Unidos tiene una influencia tan grande. Por ejemplo, ¿cuál es una de las maneras más grandes ahorita que los países están usando para cambiar y destruir las democracias internas?
Las redes sociales. Oye, hay que adivinar dónde existen esos. Ah, sí, están en Estados Unidos. Ah, sí, Estados Unidos es el país que no solo exporta, pero ayuda y hace cero legalización o regulación para cambiar las mismas estructuras que destruyen los otros países. Justo creo que como no es cierto lo que nos dicen de que ayudan, creo que Estados Unidos siempre prioriza sus propios intereses. A veces es posible que eso cruce, pero eso creo que uno, no es la mayoría de los casos. Dos, creo que es más, vemos en la historia de Estados Unidos, como lo que pasó en Chile, que no les importa que exista democracia, lo que importa es el capitalismo y el dinero, y si eso va en contra de sus intereses, van a sacar lo que sea. Eso ha pasado bajo demócratas, eso ha pasado bajo republicanos. Es más, creemos que los republicanos es una representación de Estados Unidos más probable. Desde 2000 hemos tenido 12 años de republicanos, 8 años de demócratas, y creo que Biden, honestamente, más republicano que demócrata en ese sentido. Entonces creo que no va a cambiar. Entonces no nos enseñan cómo se va a poner mejor. El único argumento que tienen verdadero es esa de, es como, tienen dos, ¿no? Uno de la estabilidad, pero creo que eso no es cierto. Como, aunque sobrevive en Trump, este debate entero enseña que el legado de Estados Unidos y la influencia internacional no es consistente. Uno, entonces creo que ese argumento de que no va a haber problemas, creo que no es cierto. Pero dos, lo que termina pasando, no, gracias. Dos, lo que termina pasando es que justo Estados Unidos usa este legado para asegurar que otros países no pueden hacer nada. Eso es lo que pasa con la ONU. La ONU no tiene poder porque Estados Unidos, el dinero que le da, el país que les da más dinero, se renega en cualquier instancia que exista alguna manera de contabilidad. Usted entiende lo que estoy tratando de decir. Tienen un legado de impunidad y eso es problemático. Creo que no es un impacto único. Voy a hablar más de esto en el argumento. Por último, la economía. Lo único que nos dicen es que la demanda de Estados Unidos ha bajado. Mira, lo único que ha cambiado de verdad es que el gobierno de Estados Unidos ha imponido como ciertas reglas para que no se puedan mandar, que Estados Unidos va a comprar menos cosas. Pero uno, como creo que eso cambia, eso no es tanto, y de todos modos eso se puede reemplazar en otras cosas. Dos, creo que el bajo de demanda no es tan grande. Lo más probabilista es que hay menos acuerdos de intercambio gratis, lo cual creo que posiblemente es algo muy positivo para muchos de estos países que justo son explotados por el sistema capitalista de Estados Unidos. Hay que ir al primer argumento, el de cuál es su influencia anterior. Antes de eso, toma un punto de la baja. Tío, creo que hay un problema muy grande y es que tú no puedes ganar diciendo que Estados Unidos es malo. Tienes que ganar diciendo que Estados Unidos es peor que algo más, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo, justo eso voy a mis argumentos, entonces, pues gracias por dejarme hacer eso, Juanita. Justo, argumento número 1, ¿cuál es su influencia anterior? Este es muy rápido, pero creo que vale la pena hablar de qué ha pasado. Uno es el legado capitalista, ¿no? Han sacado gobiernos antes, incluso gobiernos demócratas, han apoyado gobiernos... han apoyado a gobiernos gobiernos autoritarios o peores. Entonces, y es más como, mira lo que pasó en los 90s bajo Bill Clinton. El punto de esto es que todo el argumento que sale de la alta de gobierno de que China no apoya a diferentes democracias, que estas alternativas no ayudan, el punto de esto es enseñar que en la historia de Estados Unidos nunca ha habido cualquier momento donde priorizan los intereses de otros países o el beneficio de otros países, aunque sean democracias, aunque sean países liberales, aunque sean sus aliados. Siempre lo que pasa es que Estados Unidos pasa primero y eso crea un sistema relacionales mucho más débil. Entonces, el primer argumento, justo, ya lo hablé mucho en la respuesta, entonces creo que lo que puedo concluir aquí es que uno, hay un legado capitalista, dos, hay un legado de influencia, tres, hay un legado de impunidad. Entonces ya vemos que Estados Unidos no va a crear situaciones tan positivas. ¿Por qué esto se pone peor o se pone mejor cuando están menos involucrados? Ese es el segundo argumento. Porque hay que ver cómo es que funciona esta influencia, ¿no? Como, mira lo que pasó en la ONU justo con Irak. La ONU votó no permitir que Estados Unidos entre a medir. ¿Qué pasó? Lo hicieron de todos modos. Lo que está pasando ahorita, de nuevo, que Estados Unidos trata de imponer sanciones en países como China, en países como Irán, porque lo que solo les importa es su versión del mundo. Y cuando otros países no cooperan, crean consecuencias. Creo que la alternativa es como, ok, uno, sí, China no es el mejor actor, pero creo que les he enseñado como mínimo eso es un wash. Pero dos, la manera que se ha desarrollado las instituciones internacionales es justo que Estados Unidos tiene todo el poder. Entonces, mientras menos esté involucrado, mínimo deja que otros países puedan tomar poder. Eso es lo que está pasando ahorita. Por eso
instituciones como ASEAN en Asia, la Unión Europea en Europa, la Unión Africana en la región africana, están tomando más poder justo para que puedan crear esos cambios, que no se están ya poniendo a cosas malas de Estados Unidos, porque entienden que, uno, la economía de Estados Unidos, como siempre va a ser tan importante, creo que el daño de las relaciones económicas es mínima, pero dos, tienen más habilidad para hacer lo que quieran. Si esos países quieren trabajar con China, creo que eso es completamente legal, pero es más, justo cuando Estados Unidos tiene tanto poder, es difícil intercambiar con China porque tienes que hacer esas decisiones. Creo que hasta cierto punto, como China solo se pone tan agresivo, en parte porque Estados Unidos ha sido el agresor desde su primer momento de su historia. Lo que vemos es que cuando Estados Unidos deja el ámbito para el resto de los demás, todo se vuelve más positivo. China no es lo mejor, pero creo que eso es todavía mejor de lo que vemos ahorita. Gracias. Muchas gracias. Y ahora invito a viceprimer ministro. ¿Se me oye? Sí, se oye bien. Perfecto. Empiezo en 3, 2, 1 y ya. El principal punto que tiene primera oposición es que su caso es la definición literal de lo que es un caso no comparativo. Sí, Estados Unidos hace cosas mal, pero para poder ganar este debate hay que comparar cuál es la alternativa de un surgimiento de una potencia más grande como China. Déjame hacer 3 preguntas para ver por qué el primer gobierno va a ganar este debate. El primero, ¿a qué mundo miramos con una pérdida de influencia de Estados Unidos desde el punto de vista de los valores y cómo es ese mundo? Segundo, ¿cuál es el peligro de una China con liderazgo y sin contrapesos? Y tercero, ¿qué hay desde el punto de vista económico? Primero, ¿a qué mundo miramos desde una pérdida de influencia de China y cómo es ese punto desde el punto de vista de los valores? Aquí Julio básicamente nos dice que Estados Unidos ha hecho las cosas mal, en una suerte de falacia historicista. Y aquí tenemos 2 cosas que decir. La primera es que Javier ya ha refutado preventivamente este argumento cuando ha explicado que en la mayoría de los casos esto no será comparativo. Efectivamente, los casos en los que haya un interés económico envuelto del hegemón, muy probablemente el hegemón actúe en defensa de su interés propio. Eso es cierto. Donde es comparativo, y Julio ha ignorado, es que en aquellos casos en los que o A, no hay un interés económico, muchos, o B, es una cuestión de valores la que está involucrada, la influencia de Estados Unidos es mucho mejor. Lo que os decimos es que hay muchos casos en el mundo donde eso ha sucedido y la influencia de Estados Unidos es mucho mejor. Corea del Sur, Taiwán, el Plan Marshall para la ayuda de las democracias en la Unión Europea. Lo que te decimos con aquí, la sofisticación de la lógica de Javier, es que Estados Unidos, más allá de los intereses económicos en los que efectivamente no hay comparatividad en este debate, es un actor que está especialmente interesado en la promoción de valores democráticos a lo largo del mundo. Y ello por 2 motivos. El primero, porque quiere que esas democracias se alineen con su bloque y por definición es más fácil que un país se alinee con el tuyo si comparte los valores. Y segundo, porque en la medida en la que eso suceda hay una menor dependencia de los bloques dictatoriales alternativos. Si una democracia está implantada es menos probable que haya una dependencia del bloque dictatorial. Lo que queremos decir con este punto es que como debéis valorar esto en el debate es que necesariamente cuando haya un hegemón va a intentar influir en los valores y en los sistemas que se imponen a lo largo del mundo. Y evidentemente una democracia que trata de promover valores democráticos como Estados Unidos es preferible a la alternativa, que es China, en la que tratará de promover exactamente lo mismo, valores no democráticos o simplemente la irrelevancia con respecto al control interno y a los problemas de control que tiene China, porque eso le alinea más con los países en los que tienen su bloque. Como consecuencia, la primera respuesta a las preguntas que planteaba es: si Estados Unidos lidera el mundo en vez de China, tendremos no comparativas muchas cosas, pero las cosas que son comparativas en este debate las arrasa Estados Unidos porque promueve unos valores mucho más preferibles para este mundo. Como debéis valorar el impacto de este debate cuando acabe el debate, es no solo desde el punto de vista cuantitativo del número de gente que vivirá bajo democracias, sino de cuál es para cada una de esas personas que vivirán en una democracia la consecuencia de vivir bajo ella y no bajo gobiernos dictatoriales donde no haya un control para sus libertades y sus derechos. Mucho mejor Estados Unidos. Segundo, la pregunta de por qué es peligroso una China más fuerte. Aquí Julio repite básicamente, bueno, pero es que Estados Unidos es muy malo y ha hecho cosas malas en Naciones Unidas. De nuevo, aplico por transitividad la refutación que dice en el primer argumento. Habrá cosas en las que sí sea comparativo, algunas no, y en esas los 2 son malos, pero muchas de ellas sí que son malas la relatividad y la comparatividad con China. Y esto es de 2 planos. Javier ya explicó uno, que es la radicalización de los países en defensa de su propio interés. ¿Qué significa? Que países que antes se sentían al amparo de Estados Unidos y cubiertos por el hecho de que Estados Unidos podía suponer para su bloque un contrapeso para China, ahora se radicalizan más, tienen más tensión, tienen que prepararse para la posibilidad de que Estados Unidos no pueda confrontar contra ellos. Es un ejemplo perfecto, por ejemplo, el hecho de que está habiendo tensiones en la frontera entre India y China en la actualidad. Hay un menor balance
y como consecuencia los países se radicalizan. La consecuencia para la estabilidad del mundo es horrible, porque del hecho de que muchos países ya no puedan depender de Estados Unidos para enfrentarse al bloque ruso y chino, por ejemplo, que no puedan controlar la próxima Georgia y que vaya más que la próxima Georgia, la consecuencia es que los países se radicalizan más. Pero es peor que eso. Es que no solo eso, sino que cuando hay un hegemón, como es China o como va creciendo China, se produce no una dicotomía en la que unos se controlan a otros, como quería vender la Cámara Baja antes, sino que lo que se hace es una progresión en la que ese hegemón va cogiendo cada vez más fuerza. El punto es que puedes bulear a los que no son tan fuertes como tú. Tienes capacidad de influencia. Por tanto, del hecho de que Estados Unidos pierda poder, hace que China sea cada vez más fuerte y se retroalimenta en ese poder. Tiene más capacidad para imponer condiciones económicas, controla la deuda de Estados Unidos. Como consecuencia, cada vez más podremos poner menos imposición o menos control a situaciones como la del sudeste de China y el mar de China. La consecuencia de esto es que hay un actor, China, el que tendrá menos control. Pero esto es particularmente grave teniendo en cuenta que China es un país que comparativamente con Estados Unidos tiene una ausencia grave de control interno y de oposición que evite graves problemas que en Estados Unidos no sucederían por ese puro control interno y bipartidismo. Los presidentes de Estados Unidos, aunque estén locos como Trump, tienen la oposición y el control de dos cámaras, tienen a otro partido, tienen la Corte Suprema. Todo esto quiere decir que no solo lideran, sino que cuando lideran están controlados. En la alternativa, un liderazgo fuerte de China es absolutamente descontrolado. Pero es que además, en China hay una cosa que en Estados Unidos no hay, que es la ausencia de controles al líder. La necesidad que tienen los gobiernos en China de reforzar su propio liderazgo, es decir, de cada vez defender que la forma en la que vive bien su pueblo es con un líder fuerte, hace que tomen decisiones simplemente para reforzar ese liderazgo. Por ejemplo, Hong Kong. La prueba de todo esto es que si China tiene más fuerza y necesita seguir reforzando ese liderazgo delante de su pueblo, la probabilidad de que tome acciones negativas para el mundo y para la gente sobre la que tiene influencia para favorecer a sus propios ciudadanos y justificarles que no viven bajo una democracia será mucho más grande. Cuando valoréis este impacto al final del debate, no lo cojáis solo en su face value, es decir, con su valor actual, iterarlo en el tiempo y con los cientos de años en los que un posible liderazgo de China tiene la posibilidad de imputar daños a nuestro mundo. Esa es la forma correcta de valorar este argumento. Es un grave peligro que China lidere sin control este mundo. Tercero, ¿qué consecuencias hay de que China tenga un liderazgo económico? Y es que Julio... Al punto, gracias. China aquí nos decía que es que, bueno, que no hay tanta pérdida de demanda desde el punto de vista de Estados Unidos. Bueno, esto es falso, porque China, para empezar, a muchos de los países que tiene bajo su zona de influencia no les permite comerciar con Estados Unidos. Pero lo que es más grande, una línea lógica nueva y que creo que es bastante sofisticada, es que cuando esos países establecen relaciones de dependencia económica con China, esa dependencia económica con China es negativa comparativamente con la de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos influye en un país, quiere ayudar a ese país, sí. ¿Tiene intereses ocultos? También, muy probablemente la mayoría de las veces, pero la ayuda de China es mucho más salvaje que la de Estados Unidos en cuanto a la relación de dependencia que establece ese tipo de ayuda. El OBOR destaca en los últimos 5 años por haber sido capaz de hacer que países asuman masivas cantidades de deuda que generan una dependencia a largo plazo, a 50 a 100 años de esos países. Lo que provoca es que estos países se vean subyugados a los intereses de China, que cuando China diga tú dejas de producir X porque lo produzco yo en China, estos países tengan que bajar la rodilla porque literalmente tienen toda su deuda soberana controlada por China, porque China puede hundir su puñetera moneda. En consecuencia, China tiene un poder mucho más grande porque coge y cautiva a los países. Al final de este debate, si os preguntáis por la democracia, si os preguntáis por la estabilidad mundial o si os preguntáis por la economía de los países del mundo, necesariamente tendrá que ganar primero el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora invito a vicelíder de oposición. Hola, me dicen si me escucho bien, por favor. Sí, se escucha. Perfecto, gracias. Un segundo. Ok. Empiezo en 3, 2, 1. Ojo, panel, porque lo único que Alta de Gobierno nos trae es decirnos que básicamente están defendiendo el status quo, pero Estados Unidos tiene mejores valores que promueve en el mundo y por eso deberíamos de quedarnos o de no lamentar la influencia. Si nosotros les comprobamos que estos valores en realidad no nos llevan a nada, no nos han dado suficientes razones para que en principio eso sea suficiente para que ganen el debate, pero si nosotros les comprobamos que efectivamente esos valores no se materializan y no le traen beneficios a los demás países, entonces Alta de Gobierno básicamente se queda
solo. ¿Qué es lo que nosotros les estamos diciendo? Básicamente Antonio viene y nos dice, dependencia es peor con China porque China lo hace salvajemente y subyuga a los demás países. Estados Unidos lo hace por ayudar a los demás países. Yo quiero ver cómo quedó la economía de Chile después del experimento económico que Estados Unidos, por interés, por querer ayudarlos, por querer mejorar su economía, hizo en Chile. Yo quiero ver cómo quedan los países de América Latina que tenemos una gran económica en Estados Unidos, cuando Estados Unidos simplemente decide tomar decisiones que sean buenas para Estados Unidos, para apoyar su capitalismo salvaje y que, ojo, de todas maneras doblegan a los países y no necesariamente está promoviendo sus valores democráticos. Porque, ojo, hay muchos países con los que Estados Unidos tiene esta dependencia económica que ya eran democráticos, no los está trayendo absolutamente nada nuevo, pero con los países que no tenían valores democráticos, creo que más allá de decirles que el pay de manzana es bueno y que God, let's trust God, etcétera, entonces no están trayendo absolutamente nada de beneficios, sino todo lo contrario. Y ojo, porque a pesar de que Julio se los dice y Julio les da la oportunidad de hacer engagement con esto, de cómo les decimos que no es nada más Trump, eso sería inclusive un caso injusto para ellos, ¿verdad? Pero nosotros les decimos que no es nada más la influencia de Trump, es la influencia del legado estadounidense. Creo que Obama, a pesar de que era un demócrata, cosa que ellos dicen, no siempre va a ser Trump, no todos los presidentes van a estar locos. Obama también tuvo una mayor cantidad de deportaciones a pesar de que promovía los valores democráticos, ¿no? Entonces no creo que esos beneficios que ellos nos traen se estén cumpliendo de ninguna manera. Todo lo contrario, este balance del que ellos nos hablan nos van a decir es que China no tiene un control interno, Estados Unidos sí tiene un control interno y de todas maneras invadieron otros países, no han llevado la democracia a esos países, la gente sigue sin tener valores democráticos y ahora ya tienen un peor status quo donde se vulneran esos derechos humanos que según alta de gobierno le importan, no, muchas gracias a por chat, que según alta de gobierno le importan mucho a Estados Unidos, no vemos en dónde ha demostrado a Estados Unidos que esto le importa, ni siquiera con sus propios ciudadanos, y creo que el status quo es una clara muestra de eso. Entonces creo que inclusive si hay este sistema de checks and balances, no está funcionando para que Estados Unidos no haga cosas salvajes o no haga daños. Después nos dice que China va a tomar muchas decisiones para reforzar el liderazgo, creo que esto también pasa en Estados Unidos, entonces no veo por qué de nuevo eso sería un beneficio en su lado. Nos dice que es malo que Estados Unidos se aísle económicamente. Justamente si en el status quo es malo que Estados Unidos se aísle económicamente, es porque utilizó su posición de hegemón para subyugar a demás países para que nuestras economías fueran dependientes a él. Creo que si Estados Unidos poco a poquito se está alejando y ahora vemos emergentes, pero sobre todo acuerdos regionales, cosa que también les dice Julio, y deciden omitir, cuando vemos estos nuevos acuerdos regionales y estos nuevos bloques regionales que están creciendo sin esta dependencia de Estados Unidos, es que nos importa menos que Estados Unidos se está aislando y podemos tener economías más independientes, más sanas y un mejor desarrollo, no en este momento. Muchas gracias. No creo que este balance se rompa porque, ojo, cuando Estados Unidos se volvió el hegemón mundial fue justamente porque tenía una posición mucho de más poder que los demás países que estaban vulnerables y que curioso que Antonio nos hable como, es que ayudó mucho con el plan Marshall. Justo Marshall fue lo que permitió que Estados Unidos hubiera esta posición y tuviera básicamente subyugado a todos estos países que ahora le debían dinero y que debido a esto dependían de él y gracias a eso podía seguir promoviendo sus valores democráticos que no se han materializado necesariamente en nada bueno. Ya vi tu punto, no en este momento. Creo que el ambiente democrático ya les demostramos cómo no se va a cumplir y sobre todo creo que de nuevo obvian una parte muy importante, ¿no? Creo que China sí ha tenido como prácticas lamentables en el plan político con otros países, sobre todo con sus vecinos, pero ¿saben con quiénes ha sido? No con quienes intentan negociar, sino con quienes amenazan su territorio y con quienes amenazan su poder. Cuando China quiere negociar con alguien, no llega y te dice, oye, tú también tienes que ser un país autocrático. China dice, me interesa tener tu materia prima, sí sigo teniendo un leverage y ojo, eso no va a cambiar con que Estados Unidos tenga menos influencia. China va a seguir teniendo más leverage que muchos de los demás países con los que negocia, pero China justamente como también tiene este interés económico, no está buscando cambiar un régimen y desestabilizar las economías con las que quiere generar un convenio, sino que genera el convenio comercial y ya, y sí se puede cambiar de foco la dependencia económica. Creo que de todas maneras no es un beneficio que ellos nos traigan, creo que estaría inclusive mejor porque dependemos de Unidos, que como ellos nos dicen, ya vimos que tiene muchas ganas de aislarse, ¿no? Pero no van a hacer engagement absolutamente con nada de lo que Julio les dice. Y es que, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que la influencia de Estados Unidos, a ver, Juanita, rápido. Juanita.
Ok, continúo. Nosotros lo que les estamos diciendo es que Estados Unidos y su influencia y su legado lo que han hecho es limitar muchísimo la legitimidad de los organismos que velan por las relaciones internacionales y que estas relaciones internacionales se puedan dar de una manera sana. ¿Por qué? Porque justamente, por favor, dejen de escribir, el hecho de que Estados Unidos tenga tanta influencia y sobre todo sea un hegemón durante estas negociaciones, lo que hace es deslegitimar a los organismos internacionales que velan por estos acuerdos. ¿Por qué? Porque entonces en el momento en el que Estados Unidos retira su cooperación económica o retira su interés en absoluto, como ha sucedido con muchos tratados de los que se retira y deja a los demás países con la responsabilidad de asumir a lo que inicialmente él se había prometido. Antonio. Sí, ¿me puedes decir un punto en el debate de los que hemos tratado en el que no es que Estados Unidos haga algo mal, sino que Estados Unidos lo haga comparativamente peor que China? Ay, Antonio, lo que pasa es que justamente ese era tu trabajo, decirnos por qué Estados Unidos lo hace mejor, ¿no? Yo te estoy diciendo que Estados Unidos lo hace exactamente igual y prefiero que lo haga China porque al menos China no está invadiendo a los demás para promover el mismo régimen que ellos tienen. Sí, China también puede tener un capitalismo salvaje, pero creo que al menos no invade y no experimenta de la misma forma, justamente porque le interesa afianzar esa posición de hegemón por la que tiene años luchando. Entonces creo que sería muy poco beneficioso para China el hecho de hacer este tipo de prácticas. Y además no me pudiste refutar, y ojo, tuviste toda la oportunidad de hacerlo, el hecho de cómo deslegitima las relaciones internacionales, que a fin de cuentas es la prioridad en el debate, ¿no? El por qué para las relaciones internacionales esto está mal. Y creo que está bien que Estados Unidos tenga menos influencia en ella porque tenemos organismos y tratados más legítimos, tenemos una potencia, inclusive si es China, que se hace más responsable de las cosas a las que se compromete, no como Estados Unidos, porque ojo, también me decías su influencia buenísima en Corea del Sur, claro, donde la presidenta pues tuvo que salir por corrupción, ¿verdad? Gran legado. Nosotros creemos que esta influencia es muy, muy perjudicial. Sin Estados Unidos tratos regionales para distanciarse y estar mejor, y justamente esto es lo que ha perdido, lo que ha hecho que pierda poder, que pierda influencia, a pesar del control interno que China no tiene, sigue haciendo lo que se le pega la gana con sus aliados comerciales en aras de promover la democracia. Creo que estos valores no se han materializado en nada y no han traído beneficios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora invito a extensionista de gobierno. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Listo, súper. Esperen un momento, cuadro el tiempo. A ver, tiempo ya. Listo. Entonces, empiezo en 3, 2, 1. Panel, en un debate donde la moción nos invita a lamentarnos de la pérdida de influencia, ¿es posible ganar con impactos que se van a materializar en 10, 15, 20, 25, 50 o 100 años, como incluso lo asume la alta de gobierno? Tal vez es posible, es lo más estratégico, es la manera más convincente, seguramente no, porque si el caso de la alta de gobierno se llama 2050, pues nuestro caso desde la baja se llama todos los años 2000 y las consecuencias palpables del retiro de Estados Unidos como hegemón, que ya pasaron y de las cuales nos lamentamos concretamente. 2 puntos de argumentación en esta extensión: porque los perjuicios que hemos sufrido ya en el corto plazo son razones suficientes para lamentarnos de la pérdida de influencia en la comparativa. Segundo, cómo nos vamos a diferenciar también en el largo plazo asumiendo esta carga en la que ambas cámaras altas han incurrido. Entonces, empezando con el tema del corto plazo. Ya ha habido unas consecuencias muy palpables de lo que Estados Unidos hace cuando siente que pierde influencia. Y es que ustedes tienen que entender que Estados Unidos es como un león. Un león tiene una manada y cuando está la manada y siente que su autoridad no está siendo contestada, se comporta medianamente bien. Cuando siente que hay un león que es igual de fuerte o incluso más fuerte que él, empieza a ser agresivo y empieza a tirar zarpazos para todos los lados. Básicamente esto ha hecho Estados Unidos y por eso me lamento. Porque antes teníamos mucha más tranquilidad relativa, comparativa, claro, pero en el momento en el que Estados Unidos siente que pierde influencia, empieza a tomar ciertas acciones de las cuales nos lamentamos concretamente. Primero, las relaciones internacionales se basan en la prevención de conflictos y que estos no se escalen tanto, es decir, que no se agraven si ya existían y que no se creen en primer lugar. ¿Por qué cuando Estados Unidos pierde influencia se vuelve peor esta gestión de conflictos? Muy sencillo. Cuando Estados Unidos ya estaba, por ejemplo, en Irak, ya estaba, por ejemplo, en Afganistán, ya estaba, por ejemplo, en ciertos países de Oriente Medio y África, y siente que efectivamente está perdiendo mucha influencia, lo que pasa es lo siguiente: siente que tiene que hacer un control de daños rápido, es decir, estoy perdiendo influencia, no lo voy a ganar, entonces lo que tengo que hacer es salirme rápidamente.
Lo que pasa es que cuando uno se sale rápidamente, las cosas no quedan bien hechas. No hay tiempo para estabilizar la región, no hay tiempo para preparar a la minoría que ya había armado en un futuro, y lo que pasa es que se sale intempestivamente, como por ejemplo quiso hacerlo en Siria, como por ejemplo lo quiere hacer en este momento frente a los talibanes, y crea un escenario peor. Antes había una minoría que tenía un apoyo constante donde había cierto balance de las fuerzas dentro del país. Ahorita hay una asimetría completa en donde es posible que un régimen dictatorial acabe con la minoría específica porque Estados Unidos quita el apoyo intempestivamente, y eso acrecenta los daños y genera mucha más inestabilidad, porque un actor que antes estaba ya no está y se crea un vacío de poder que todo el mundo quiere entrar a llenar. Extremadamente lamentable esto, porque genera pérdida de vidas ya pasado en el corto plazo y demás. Lo segundo, bueno, y es que lo otro es que para ganar este punto, baja de oposición tenía que demostrarme que una vez Estados Unidos se sale, la situación se resuelve, cosa que no pasa. Los ejemplos de alta oposición de los países que siguen siendo inestables nos muestran que cuando Estados Unidos pierde influencia, la situación no se resuelve, sino que sigue siendo inestable de manera permanente. Esa inestabilidad no es preferible al statu quo donde Estados Unidos ya estaba y por lo menos apoyaba y equilibraba las fuerzas. Por ese lado, seguimos ganando. Segundo, una consecuencia bien palpable de la pérdida de influencia de Estados Unidos es la guerra comercial. Cuando estaba como hegemón casi que completo, no había ninguna amenaza, no había nadie que pudiera hacer una guerra comercial. Ellos me pueden decir que este balance permite hacerle un control a Estados Unidos, completamente falso. Cuando Estados Unidos se siente amenazado, empieza a atacar a países terceros porque cree que están aliados con China. En este caso, la guerra comercial no le conviene a los países que ahora se ven multados, por ejemplo, los bancos europeos, porque la guerra comercial es un síntoma de que Estados Unidos siente que pierde influencia y por ende ataca a todos los aliados. Creemos que estaban mejor antes en la comparativa. Y segundo, a China en la guerra comercial tampoco le importa, por ejemplo, entrar a dañar a terceros países cuando devalúa su moneda. Es decir, que, por ejemplo, cuando devalúa la moneda para hacerle frente a Estados Unidos, no le importa que esto afecte las economías de materia prima de los estados latinoamericanos, por lo que esta guerra comercial, que es consecuencia directa de la pérdida de influencia, es lamentable para la mayoría de los terceros países. Antes, alta oposición, rápido el punto. En un mundo donde la geopolítica es constantemente cambiante y constantemente se va a seguir viendo amenazado a Estados Unidos, prefiero que pierda su influencia ahorita a que la mantenga y cada que se va amenazado tengamos todas estas consecuencias negativas que me dices. Vale, el problema es que la pérdida de influencia ha sido constante, ha sido sostenida en el tiempo, y esto es lo que ha causado la inestabilidad. En ese orden de ideas, sigo prefiriendo que fuera un hegemón completo en donde no había esta situación, en vez de un statu quo donde hay alguien que lo contraviene, alguien que quiere ser el mejor ahorita, pero eso causa muchos daños colaterales. Lo tercero es que otro síntoma es precisamente las ayudas internacionales, y es que cuando Estados Unidos sentía que era el único que estaba, no le importaba tanto salvaguardar su economía, porque entonces no sentía que iba a perder influencia o que estaba, por ejemplo, escatimando esfuerzos en otro lado. ¿Qué pasa? Cuando Estados Unidos siente que pierde influencia, empieza a hacer control de daños, no en conflicto, sino a nivel económico. Se retira de ciertas organizaciones internacionales y esto daña a las organizaciones internacionales en el corto plazo porque pierden financiación. Incluso si, por ejemplo, es a 2 años, este año es en el corto plazo y se pierde financiación que ayuda luego a terceros países como países en necesidad, y todo este tipo de temas son perjuicios palpables en el corto plazo de los cuales nos lamentamos. Ahora, pasando al largo plazo, note cómo en efecto es poco comparativo decir, ay, Estados Unidos hizo esto en este país, ay, China hizo esto, lo otro. Esto lo evidencia bien mi alta, y lo que hace mi alta aquí es explicar que existen controles políticos en Estados Unidos y que en China aparentemente no. Esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque sigue dependiendo de que haya un buen presidente o que haya muchos demócratas en el Congreso, cosas que pueden faltar, que haya mayorías demócratas en la Corte Suprema, cosa que tampoco explican en el largo plazo porque siempre va a haber. Nuestro razonamiento es completamente independiente y lo extiende de manera mucho más estable, que es que el control no necesariamente viene de instituciones políticas, Congreso, Corte Suprema, sino de las empresas. Y aquí vamos a comparar el control que existe sobre empresas estadounidenses y las empresas chinas. De las empresas chinas es muy fácil establecer la ausencia de control. ¿Por qué? La mayoría son empresas del Estado en donde hay miembros del gobierno del PCC que directamente tienen asiento en la junta directiva, por lo que no hay independencia absoluta. ¿Por qué esto es importante? Porque las empresas van a controlar el futuro en el largo plazo, incluso más que el Congreso, a través de la tecnología como el 5G. Esto implica que Huawei tiene cero independencia y cero incentivos para en cierto momento contravenir al gobierno chino. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, la mayoría de los CEOs de las empresas tienen tendencias progresistas porque son del Silicon Valley, son generación millennial, les gusta el progresismo, les gusta emplear a todas las minorías y demás. Segundo, hay mucha más independencia del lado de la casa de Estados Unidos en las empresas, que son las que van a controlar el futuro y cómo impacta a la ciudadanía, por una razón muy sencilla, y es que las empresas responden no solamente al mercado estadounidense, sino al mercado global. Es decir, a Facebook también le importa si en Europa lo utilizan, y si en América Latina lo utilizan, y si en África lo utilizan. Al Congreso estadounidense no le importa tanto esta lógica global, y por ende hay mucho mayor control porque es global, no nacional como lo proponía mi alta. Nosotros explicamos eso muchísimo mejor, las empresas mucho más controladas en el lado estadounidense. Segundo, la temporalidad, y es que el hecho de que Estados Unidos sea una democracia, que mi alta no explica bien, implica que hay mucha más publicidad de sus decisiones y que incluso puede haber un control preventivo. Lo que se quiere hacer por parte de Estados Unidos no me doy cuenta cuando lo hace, sino que incluso me puedo dar cuenta antes, cuando hay debates en el Congreso o cuando Trump, por ejemplo, constantemente se comunica con las personas en Twitter. A China, en la comparativa, el hecho de que no sea una democracia implica específicamente que no hay controles preventivos. Nadie sabe qué quiere hacer China hasta que Xi Jinping quiere hacer el discurso que él quiere hacer, y ya, absolutamente ninguna publicidad, mucho mayor control del lado, mecanismo específico de la baja. Segundo, consideramos que
frente a la regionalización es positiva porque genera bloques regionales, claro, se da mucho mejor cuando hay una hegemonía de Estados Unidos. ¿Por qué? Si ustedes notan la estrategia de China cuando ve que hay un acuerdo regional que le puede hacer frente, es muy sencilla y es dividir para ganar. Cuando ve que la ASEAN se está haciendo fuerte, empiezo a darle palmaditas en la espalda al gobierno de Myanmar para que, por ejemplo, se separe del resto de los miembros de la ASEAN y que se acerque a China. Incluso Estados Unidos, por más individualista que sea, cuando ve que un bloque regional se está formando, no busca partirlo, no lo ha hecho con la Unión Europea, no ha buscado hacerlo con la ASEAN, tampoco ha buscado hacerlo con el bloque económico africano, sino que asume que ese bloque va a existir y que tiene que entrar a hacer sus lógicas directamente con él, pero nunca busca dividirlo. China quiere dividir los bloques regionales, Estados Unidos no busca hacerlo, prefiere negociar ya cuando sean un bloque. En ese punto de la regionalización lo ganamos. Y el último punto sobre la neutralidad, extremadamente sencillo. Estados Unidos hay ciertas cosas y estandartes que más allá de la democracia no va a extralimitar, como por ejemplo la lucha contra el genocidio. Incluso si baja de gobierno me saca el ejemplo de ICE y sus campos, hay control interno en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? China, por ejemplo, tiene una barrera bastante gris frente al genocidio uigures en la región del noreste. Esto implica que los valores específicos de Estados Unidos, incluso si están viciados, hay mucha más propensión a negociación, porque incluso si lo ha hecho mal en Israel, por lo menos trata de negociar para que haya un plan de recuperación económica para los palestinos vía inversión. En la comparativa, Estados Unidos, a pesar de que a veces no haga lo que promueve, en la comparativa sí tiene muchos más incentivos para hacer mecanismos participativos, tiene mayor control, hay una temporalidad y nos lamentamos de perjuicios en el corto plazo. Por esas razones, orgullosos de oponer. Muchas gracias. Y ahora invito a extensionista de oposición. Oli, sí. ¿Me pueden dar un minuto? En verdad debería ir a tomar un vaso de agua porque si no me voy a quedar sin... Sorry, ya vengo. ¿Todo? Sí, claro, corre. ¿Me estás jodiendo? ¿Cuál es tu táctica? Oli, sorry, ya regresé. Déjenme que pongo el cronómetro y ya empiezo. Esto, antes de empezar, me gustaría como que agradecer a todas las personas de Panamá que nos están viendo. Esto es bien cool empezar una ronda y ver que hay tanta gente metida en la sala escuchándonos y apoyándonos. Y bueno, creo que al final del día esto es para ellos, que son los que se esfuerzan, los que luchan y los que gastan mucho tiempo en volverse buenos en debate. Y Manuel y yo estamos seguros que este circuito va para mucho más. Ok. Creemos que no es suficiente para que Altas diga Estados Unidos es bueno, Estados Unidos es malo, China es bueno, China es malo, como para ganar este debate. Tienen que explicar por qué uno es mejor que el otro. Nosotros desde Baja de Oposición vamos a explicar por qué China es mejor que Estados Unidos, diferenciándonos de ambas altas. Creemos que hay un problema con la extensión que nos trae Jorge. Y es que Jorge nos trae dos ideas fundamentales. Mucha de su problematización requiere de algo muy simple, y es una manera muy particular en la cual Estados Unidos aplica su control de daño. Creemos que no hay suficientes mecanismos en Baja de Gobierno para explicarnos cómo, en efecto, Estados Unidos va a aplicar por esta ruta de control de daños. Creemos que Estados Unidos sigue teniendo un interés de hacer esto de manera adecuada. Por ejemplo, tienen cierto interés en no perder demasiada imagen internacional. Es decir, la moción no está desde el punto de vista en el que Estados Unidos willingly pierde el poder, sino que ciertas acciones que toman tienen como colateral que lo pierden. Es decir, Estados Unidos no va a hacer lo que dice Jorge, que es retirarse completamente de Siria. Incluso el ejemplo que mencionan es un ejemplo muy particular. El segundo problema con el caso de la baja del gobierno es que depende exclusivamente de que estos controles preventivos en China sean, en primera medida, inexistentes y, en segunda medida, negativos para los países en los cuales se reflejan. ¿Esto qué significa? No necesariamente estos controles no existen, nosotros vamos a responder a eso, y segundo, creemos que independientemente de eso realmente es mejor. Vamos con nuestra extensión. Nosotros vamos a responder dos cosas. En primera medida, en términos económicos, haciendo engagement con la alta del gobierno, porque creemos que China es una mejor alternativa que Estados Unidos. Tenemos que entender qué pasa con países extremadamente desarrollados como Estados Unidos. Son extremadamente proteccionistas. Sus empresas son demasiado maduras y compiten de manera muy negativa en el mercado internacional.
¿Qué pasa con Estados Unidos también, además de esto? Es que tiene una mentalidad muy, digamos así decirlo, inwards, tipo America First, una mentalidad muy estadounidense de tirar para adentro. El problema de esto es que Estados Unidos es exclusivamente problemático para el establecimiento de relaciones comerciales, porque piensa mucho para adentro y acaba tomando medidas muy proteccionistas. ¿Cómo se ve esto? Estados Unidos constantemente, para poder dar esta imagen nacionalmente de que el presidente está empujando una política neoliberal afuera, pone, por ejemplo, préstamos con condiciones a través de mecanismos estadounidenses como el FMI o a través de préstamos directamente por banca estadounidense. Sentimos que el problema está en que sí, China puede hasta cierto punto, según dice la alta del gobierno, limitar a estos países, pero creemos que Estados Unidos ya los limita. Y la respuesta de que, bueno, es que cuando no tengan incentivos económicos no lo harán. Nosotros decimos, cuando no tengan incentivos económicos no harán nada en estos países. Lo que creemos que pasa es que China tiene una mentalidad completamente diferente a Estados Unidos. Es un país en crecimiento que requiere de dos cosas muy importantes. En primera medida, acceso a recursos para poder seguir mejorando su sistema económico. Esto se ve como, por ejemplo, acceso a recursos a través de préstamos y líneas de crédito, como en Latinoamérica, en países como Ecuador y Argentina. Fíjense cómo esto hace engagement directo con la alta del gobierno, con esta idea de que solo van a apoyar a países que están alineados con ellos, dando préstamos en gobiernos como el de Macri de derechas, en Panamá gobiernos de derechas y con Kirchner en Argentina en gobiernos de izquierdas. Démonos cuenta cómo la diferencia está en que Estados Unidos utiliza estas redes comerciales para empujar su imagen geopolítica de hegemón, mientras que China lo utiliza no para empujar esa imagen política, sino para empujar una imagen económica que en este punto de su desarrollo es mucho más importante. La comparativa está en que Estados Unidos es todavía mucho más entrometido en las relaciones que hacen, en las relaciones y cómo se manejan en estos países de lo que es China, porque los intereses son diferentes. China tiene un interés en mantener relaciones con países fuertes que le recompensan económicamente por lo mismo. Estados Unidos quiere parecer que mandan a estos países porque esa es la manera con la cual se establece fuerte en el sistema internacional. Antes de continuar, Altas. Que Estados Unidos sea proteccionista es una cosa puramente concurrencial a este tiempo. Que China es el triple proteccionista es algo de toda la vida. Literalmente China no permite al capital. Para nada proteccionista cuando ese país da mucho más ayuda internacional que Estados Unidos. Para nada proteccionista cuando, por ejemplo, da mucho más préstamos a América Latina que el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Latinoamericano juntos. Eso no nos parece para nada proteccionista. No compramos esa idea. El proteccionismo en Estados Unidos está basado en la idea de que es una democracia, de que las personas tienen un incentivo de responder a sus personas. El Partido Comunista Chino responde a los intereses económicos del país. Le importa un comino si los chinos no se sienten representados, porque honestamente eso no es a lo que juegan. Juegan a que su economía esté bien para que no cuestionen la dictadura. El siguiente punto es esta idea de por qué tenemos un mejor sistema internacional. Esto hace engagement con la baja del gobierno. Baja del gobierno nos trae esta idea de que China es súper shady y súper malo. Varias cosas aquí. Primero, creemos que sí, es el interés de estos países ser shady, pasa con Estados Unidos, pasa con China. No es sorpresa aplicar medidas random cuando llegan al poder. Obama con el programa de drones, Obama no retirando tropas de Irak después de haberlo prometido. No nos garantizan para nada que Estados Unidos sea capaz de hacer esto. En el mejor de los casos, es algo bastante wash que puede llegar a suceder más en el mundo de ellos. ¿Qué creemos que sí pasa en el mundo de oposición que es comparativamente mejor? Creemos que Estados Unidos tiene un serio problema de alianzas en términos de que la imagen de ser este país super cool, democracia, peace and love con todo el mundo, hace que nadie lo cuestione por las pendejadas que hacen en el mundo. Parece selfless porque es una democracia, obviamente apelan por la democracia, pero luego, por ejemplo, hacen acuerdos con Arabia Saudita. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando Estados Unidos quiso invadir Irak bajo supuestos claims de armas de destrucción masiva, España, el Reino Unido, Italia y Francia lo apoyaron. A lo que nos queremos llevar es que es muy fácil para la comunidad internacional conceder ante los intereses estadounidenses, porque la realidad es que parece que son buena gente y esta es la narrativa que se maneja al interno de estas democracias. Creemos que la comparativa es mucho más fácil como sistema internacional hacerle presión a China, cuando es algo que parece claramente self-interest, parece que el incentivo de China afuera parece ser muy interesado en conseguir un beneficio para ellos. Esto se ve como presión de Japón en el mar del sudeste asiático, como presión de Singapur. Esto se ve como presión de países africanos para unirse en respuesta a actitudes chinas. Creemos que en el mejor de los casos nosotros tenemos un sistema en el cual hay muchos más incentivos para tener una multilateralidad de poder en vez de una sola persona atacando. Le daré, sin puntos. Ok. ¿Por qué creemos que al final del día esto no es tan problemático aún en el peor de los escenarios? Aun cuando China sea una dictadura, no entendemos por qué esto es tan malo. Es decir, China sigue teniendo controles internos. El Partido Comunista Chino no es un partido de una sola persona. Siguen teniendo un comité interno que realiza elecciones. Sí, los intereses no representan a todos los chinos, pero sigue habiendo el suficiente accountability como para que no haya un loco tomando decisiones ahí.
Fíjense que eso es comparativamente mejor que una democracia. En una democracia, las personas que están poco informadas, particularmente Estados Unidos en el Midwest, pueden votar por candidatos como Donald Trump, que son extremadamente dañinos para la población internacional con sus medidas que aplica, mientras que China sí, pero consiguen candidatos mucho más centrados. La comparativa en este debate es muy fácil. Alta de gobierno dice China es malo. Nosotros decimos esto no y les explicamos por qué. Baja de gobierno nos dice Estados Unidos va a actuar de manera negativa. Nosotros decimos que hay intereses de Estados Unidos para perder este control de manera sensata y en ese sentido preferimos un mundo en el cual tenemos mejores relaciones comerciales y un mejor sistema internacional que el reverso. Orgullosos de oponer. Muchas gracias. Yo invito a Látigo de Gobierno. Para verificar si me escuchan, que esta sea la última vez que Sí se debata escucha. con Jorge. Y solo quería decir que estoy muy feliz de haber sido tu Scottie Pippen y que tú hayas sido mi Michael Jordan. Y ahora sí, empiezo en... Espérense, se me borró el tiempo. Empiezo No te en preocupes. 3, 2, 1. Hay dos puntos de choque en este debate, donde hay una mejor situación en el corto plazo y dos, donde hay una mejor situación en el largo plazo. Hay algo muy importante aquí, y es que creo que esto es mociones de lamentar 101, Antonio y Javier. Creo que lo más importante en una moción de lamentar es probar que en el corto plazo y en la materialidad la pérdida ha generado impactos. Creo que es exclusivamente Jorge y absolutamente nadie más en este debate el que les explica por qué esa pérdida de influencia ya ha generado impactos. No, David, las explicaciones de Jorge de cómo Estados Unidos reacciona mal no son a futuro, son literalmente lo que ya pasó. Entonces tu refutación de, ay, Estados Unidos no se va a comportar así, no solo es poco probable, sino que literalmente es irreal. Vamos con qué dice la Cámara Alta de Oposición con respecto al corto plazo. Y es que esto es malo y esto es buenísimo porque como Estados Unidos no prioriza los intereses de otras personas, pues entonces esto es bueno. Ojo, porque nunca explicaron por qué China sí lo hacía, ¿no? Pero creo que cuando Estados Unidos abandona conflictos de manera intempestiva, ahí es cuando tenemos un problema. Ahí es cuando pasa el tratado de paz con los talibán, que precisamente no tiene garantías y que probablemente se va a caer y va a dejar a un gobierno afgano incapaz literalmente de defenderse. Creo que precisamente ahí es cuando abandonamos Siria y precisamente los kurdos quedan súper mal y literalmente Turquía se empieza a meter en el conflicto. Creo que ese abandono ya pasó y ya está generando problemas que impactan en vidas, problemas que impactan en estabilidad regional de muchas personas. Lo otro es, ay, Julio me decía, es que ellos nunca prueban porque los intereses se intersectan. Ojo, porque si Jorge precisamente les prueba que hay muchas posibilidades de que Estados Unidos defienda libertades empresariales, defienda el desarrollo sin necesidad de tener un control gubernamental, creo que ahí es cuando los intereses se intersectan. Creo que China, que defiende el control político y el del gobierno en las empresas privadas, es el que tiene mayores posibilidades de utilizar y de utilizar negativamente a las empresas y a la economía de los países. Les he explicado algo muy importante en este debate, y es que uno, el abandono de conflictos en los que Estados Unidos ya estaba por su damage control es malo. Segundo, les explica que la guerra comercial es una forma de responder a la pérdida de influencia. En un mundo en el que Estados Unidos era hegemón, no veíamos guerras comerciales precisamente porque Estados Unidos no necesitaba debilitar a alguien en la comparativa. Las guerras comerciales se dan como estrategia para dañar al otro, al que me puede ganar. Esto es supremamente importante porque incluso si es cierto lo que dice Baja de Gobierno de que es súper bueno para los países en vía de desarrollo que ahora tienen la ayuda de China, es que los países en vía de desarrollo son los más afectados cuando hay dinámicas como las sanciones al aluminio, cuando hay dinámicas como las sanciones de Estados Unidos a China, o cuando China literalmente decide devaluar el yen o el yuan a cuando se le dio la gana, no avisarle a nadie, pero ella sí está preparada. Creo que ahí es cuando estamos mucho peor. Creo que lo último que les dice
Jorge, con respecto a qué ha pasado ya en la materialidad, es que dejamos de dar ayudas internacionales, organizaciones internacionales que hoy en día ayudan a los países en vía de desarrollo. ¿Y por qué estas sí son importantes? Porque a diferencia de lo que dice alta oposición, estas organizaciones sí tienen algún grado de independencia. Que en el mundo en el que China literalmente no le interesa financiar a nadie más en el status quo y solo le interesa ella tener poder, es cuando no tenemos este agente neutral como las organizaciones internacionales que han sido sistemáticamente empoderadas por Estados Unidos. Dice baja de gobierno. No, es que Estados Unidos tiene una narrativa proteccionista. La narrativa proteccionista de Estados Unidos es un damage control. Es precisamente lo que Jorge les dijo que iba a pasar. Creo que cuando Estados Unidos pierde hegemonía internacional es que dice, pues pucha, la estoy embarrando, no la voy a lograr, mejor me salgo de aquí. Creo que precisamente es todo lo que Jorge les ha dicho que está mal. Pero creo que incluso cuando ellos me explican que no, es que China es súper cool porque China va a darle préstamos a esta gente. Ojo, China se roba la propiedad intelectual de los países en África con los que hace tratados. China literalmente desconoce las demandas que tiene la OMC por parte de la Unión Europea. Realmente no entiendo cómo China es mejor. Después me dicen, apoyamos a nuevas economías. Ojo, porque son tratados trampa, que literalmente Sri Lanka nos demuestra cómo literalmente perdieron un puerto por 100 años por negociar con China, que literalmente hoy en día controla las élites políticas y controla quién queda y quién no queda en el gobierno. Antes de mi segundo punto de choque, vale. Perdón, Juanita, el problema es que Estados Unidos inclusive... Creación de acuerdos regionales. Baja me dice, no, alta me dice, no, en el largo plazo vamos a estar mejor porque los acuerdos regionales son súper buenos, ¿no? Creo que lo que pasa aquí es que estos acuerdos regionales están altamente influenciados por China, ¿no? Creo que precisamente lo que pasa es que China sí tiene esta narrativa de divide y reinarás. Pasa también con la Unión Europea cuando intenta instrumentalizar las decisiones que se toman en el Consejo de Ministros. Creo que si me va a alcanzar el tiempo, dale, vale. El problema es que estas salidas intempestivas, esta subyugación, todos estos prejuicios ya pasaban inclusive antes de que perdiera su influencia. Esto va a pasar todavía más. Yo creo que hay dos cosas importantes con respecto a esto. La primera de ellas es que las salidas intempestivas son literalmente mucho más probables y son más significativas cuando Estados Unidos se ve en peligro, ¿no? Lo otro es que, no, es que China no busca desestabilizar. Creo que Sri Lanka ya les demuestra que China sí busca desestabilizar. ¿Qué les explica Jorge con respecto al control y por qué la respuesta de oposición no es suficiente? Porque todas sus respuestas son con respecto a cómo funciona la política estadounidense y cómo los votantes estadounidenses son pésimos. Ojo, porque la explicación de Jorge del control es sobre empresas que nada tienen que ver con quién queda electo en el Congreso. Esa es precisamente la diferenciación de por qué nosotros sí explicamos algo que Cámara Alta de Gobierno no logra explicar en este debate. Las empresas chinas, que son las que ganan poder cuando Estados Unidos pierde poder, son empresas que están controladas por el PCC, son empresas que tienen incentivos para dañar a las otras. En mi lado de la casa, como Estados Unidos tiene una idea de libre mercado, esas empresas no están controladas. Creo que es ahí cuando es mucho más probable que esas empresas, que hoy en día son lo más importante porque tienen incluso más plata que la mitad de los países del mundo, sean las que actúen bien. Ese es el punto de control que nosotros les probamos, que nunca van a poder probar en el mundo de China, porque China controla sus empresas, orgullosos de proponer. Muchas gracias. Y ahora, para cerrar esta ronda, llamo a látigo de oposición. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho. Genial. Solo antes de iniciar, si me dan un minuto, quisiera dedicar este discurso a todo el circuito de Panamá. David y yo somos el vivo ejemplo de que, o sea, antes de 1 mes y 10 días no habíamos ni siquiera entrenado juntos. Somos el vivo ejemplo de que esto es posible, de que ustedes tienen el potencial, simplemente hay que trabajar duro y se puede lograr. También quisiera dedicar este discurso a todas aquellas personas que
en debate, o sea, venimos de países como Panamá, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, etcétera, que sienten que muchas adjudicaciones han sido injustas. Yo creo que este torneo es el vivo ejemplo de qué es lo que pasa cuando tenemos muy buenos jueces. Hago un llamado de atención a la comunidad internacional del debate. En serio, tenemos que hacer algo con los jueces. De verdad, muchas personas trabajan muy duro y es extremadamente injusto que por no tener un nombre o no ser de una institución en específico, no logren lo que el valor de su esfuerzo en verdad les merece. Este discurso es para todos ustedes. ¿Ok? Voy a iniciar. Y bueno, también antes de terminar, muchas gracias, David, por acompañarme en mi último debate en mi vida. Qué buena experiencia. Ok. 3 cosas rápidas en baja de oposición. 1, refutaciones directas a baja de gobierno. 2, comparaciones contra alta de gobierno. 3, explicarles por qué si somos comparativos alta o está afuera. Ok, entonces, contra baja de gobierno. 1, neguemos la premisa. Gran parte de la premisa de baja de gobiernos depende de esta idea de que perder la influencia hacia Estados Unidos más violencia. Falso. Con Estados Unidos, bajo los propios intereses que nos habla gobierno, son intereses en el cual quiere mantener las cosas para su beneficio a toda costa, lo que significa que es más probable que pase lo que fácticamente ocurrió con las Filipinas, por ejemplo, en no perder todo el sudeste asiático a la influencia china. Lo que termina siendo es que entonces, 1, le dieron más ayuda militar, 2, le dieron más ayuda social, 3, le dieron más ayuda económica. Esa es la verdadera respuesta a Estados Unidos cuando está perdiendo los intereses. Aquí la premisa importante es ¿por qué sí esta y no la respuesta de gobierno? Sencillo, recuerden que Estados Unidos mantiene gran parte de su hegemonía a partir de todo el hecho de esta imagen de el bueno y que China, Rusia, etcétera, estos son los malos. Si Estados Unidos activamente hace ese tipo de cosas, por más que no le importe, porque sabemos que no le importa, él a nivel de imagen, a nivel de PR, se ve extremadamente malo, por ende es poco probable que lleguen a esa conclusión. Segundo, noten que baja de gobierno entonces nos dice esta idea de que vamos a tener mayor control a nivel de corto plazo y cómo Estados Unidos puede beneficiar a esta persona. Falso. Noten que Estados Unidos, como explicaba David, se les asume esta buena fe de que todas sus intenciones están revestidas de una cuestión de buena fe intrínsecamente. Noten que aquí es distinto en la medida en que Estados Unidos no está fiscalizado. Estados Unidos literalmente inicia guerra, roba petróleo, crea propiedades privadas en países a los cuales no lo beneficia. Ok, genial, China también. Sí, pero Estados Unidos lo hace todo el tiempo y nadie le dice nada. China desconfiamos de ellos. Y aquí vienen 2 mecanismos concretos para esto. Y es que noten que esto se basa en la premisa de que las actuaciones de los grandes hegemones únicamente pueden ser controladas por grandes instituciones internacionales y por conjunto de países. 1, este conjunto de países y grandes conglomerados de países tienen una desconfianza innata hacia China. Exactamente por las cosas malas que ha hecho, sabemos que tenemos que tener mucho más cuidado con China, mientras que con Estados Unidos hace exactamente las mismas cosas malas, incluso peores, como iniciar guerras completas y llevar países enteros a la muerte y a la falta de comida. Creemos que con China desconfiamos y por ende le ponemos un ojo más pendiente sobre China. Obvio, China quizás no responda a esto, pues noten cómo ha sido sancionado. 2, noten cómo se ha tenido que moderar en ciertos países de África, por ejemplo en Etiopía, donde tuvo que detener la construcción de un ferrocarril entero y comenzó simplemente a hacer leasings de tierras, etcétera. 2, noten que China tiene un interés innato a ser mejor con los países con los que trata a nivel internacional. China tiene que ganarse la confianza y aquí es donde entramos en clash directo con baja de gobierno, que es Estados Unidos ya tiene ese poder, esa confianza, e incluso si pierde la confianza sigue teniendo el control de las instituciones internacionales que son las que deben fiscalizarla. En ese orden de ideas creemos que China tiene un interés de demostrar que ellos son los buenos ahora, y noten que esto es especialmente importante cuando Xi Jinping se reviste como nosotros somos los líderes de la nueva cooperación. Estados Unidos está cerrando, Estados Unidos está haciendo todo lo que no debería hacer. Entonces, independientemente de si China es bueno o malo, China tiene 2 cosas. 1, una fuerte desconfianza en la comunidad internacional, que hemos visto cómo es efectiva para moderarlo. 2, y un fuerte interés propio, así sea a corto plazo, como decía el alta de gobierno, por lo menos de hacer lo que Estados Unidos no hace. Más adelante lo punto al alta. Vamos con alta de gobierno por ahí mismo. Noten que alta de gobierno valora la democracia como un fin en sí misma. Noten que la democracia únicamente funciona en la medida en que realmente funciona en estos países en vías de desarrollo. Noten cómo muchas veces Estados Unidos, incluso en Latinoamérica, en Panamá lo hace, influye en las elecciones, influye en la historia, influye en la lengua, incluso en posconflictos enteros para que ellos salgan bien. Noten que no sé, en la medida ese poder democrático al cual influye Estados Unidos realmente no existe. Es una ilusión, una narrativa que se vende desde la Guerra Fría para diferenciarse de la Unión Soviética. Creemos que en la realidad eso no sucede. 2, noten entonces que lo más probable, y aquí es donde entramos a hacer comparativos, cuando Estados Unidos intente hacer las cosas que de verdad hace negativamente, como privilegiar a ciertos sectores de la población
por ejemplo, en muchos países en desarrollo, lo que termina haciendo es darle mucho poder a cronies, darle mucho poder a la clase alta para que entonces ellos puedan, digamos, por ejemplo, lo hacen a cambio de que manden a sus hijos a universidades, lo hacen a cambio de que, por ejemplo, le den ayuda directa a ciertas fundaciones en particular. Creemos que entonces lo que termina ocurriendo es que se fortalece y se aumenta la divisibilidad social de estas poblaciones. Creemos que cuando China invierte, China tiene menos barreras para dar préstamos, por ejemplo, dan préstamos como a préstamos de intereses y sí, son predatorios y todo esto, etcétera. Pero yo les pregunto, o sea, una persona con hambre, un gobierno que tenga que construir capital político a partir de satisfacer esas necesidades, obviamente va a obtener y va a llegar a la mayor cantidad de poblaciones para que entonces en ese sentido pueda verdaderamente ganar la elección. Es decir, que incluso con intereses perversos estos posibles dictadores en estos países africanos o latinoamericanos probablemente termine representando bien comparativamente cuando sea China el que le dé la ayuda por el acceso a estos beneficios económicos. Antes de seguir, Alta, dígame. Casi toda la gente del mundo, excepto el segundo gobierno, asume que la pérdida de influencia con China empieza post-crisis 2008. Mi pregunta es, ¿qué ha sucedido desde entonces con los países que han cambiado de lado o qué pasa con la ausencia de balances, por ejemplo, con China en Hong Kong? Pues pasa exactamente lo mismo que les pasa siempre. Quedan con una hegemón al cual tienen que interactuar. El debate es qué hegemón puede beneficiarnos más. Les acabo de dar 2 minutos de análisis de nuevo, ignorando todo nuestro análisis. Sigamos entonces. Noten entonces que al final del día la comparación contra alta de gobierno en términos democráticos creemos que es vencida por los beneficios económicos que le dan las personas más vulnerables, los países más vulnerables del mundo cuando China permite el acceso a su economía. 2. Contra la alta de oposición. Creo que es bastante fácil, la alta oposición es cero comparativa, todos estamos de acuerdo en eso, mucho hablar de Estados Unidos siendo peligroso, etcétera, etcétera. Pero noten algo que hay una contradicción bastante fuerte en su caso. Dicen que Estados Unidos le legitima las organizaciones y por ende es malo, pero bajo su propia lógica del líder de oposición cuando dice Trump no necesariamente es el único que representa a Estados Unidos, entonces por definición no necesariamente eso es lo que hace Estados Unidos, ese material se va a anular. Comparativamente nosotros le explicamos, 1, cómo funciona China a nivel interno, 2, cómo a nivel económico China puede beneficiar a las personas, es decir, que nos da igual todo lo que haga Estados Unidos. Nuestro caso es, independientemente de lo que haga Estados Unidos, en todos los casos estamos mejor con China en virtud de, 1, la mayor accesibilidad a las cuestiones económicas, 2, el mayor apoyo que hace Estados Unidos, que hace China. 3, a nivel de impacto, noten que la ayuda de China al tener menos condiciones garantiza una accesibilidad y unos impactos sociales que vienen attached a ese dinero económico. Es decir, que incluso a largo plazo creemos que las instituciones estarán mejor cuando los líderes tengan mucho más dinero, cuando se reinvierta más en la educación, cuando se reinvierta más en el capital político. Noten que China también invierte a nivel académico, a nivel estudiantil, etcétera. Por estas razones, orgulloso de oponer. Muchísimas gracias. Este fue un gran debate. Muchas gracias a todos los equipos y ahora vamos a deliberar la ronda y les daremos el resultado algún día. Bueno, gracias a todos los espectadores y a todos los equipos por haber participado en el torneo.